Hola, soy Norma, aquí cocinando sin idea. Hoy vamos a hacer un pico de gallo tradicional con los mismos ingredientes que tú y yo conocemos. Pero este pico de gallo es tan famoso que donde quiera que yo voy me lo piden. ¿Quieres saber mi secreto? Acompáñanos, aquí, cocinando sin idea. Vamos a empezar con el tomate. Los tomates tienen que estar maduros, pero no aguados, que no estén mayugados porque hace la diferencia. No quieres un pico de gallo que se convierta en salsa. Los tomates tienen que estar duritos. Hace la diferencia. Los tomates los corto así. No aprieto el tomate, porque al apretarlo se le salen los jugos. Y no queremos eso. Y hago esto, miren. Esta. Vamos a probarlo. Se me hace agua a la boca. Delicioso. La sal, el limón, perfecto. Guys, no cabe duda, mi sazón sigue siendo perfecto. Buenísimo. Gracias por acompañarnos. No se los olvide suscribir y like. Déjenos sus comentarios. Nos vemos la próxima y bye bye.